Hola, mi gente querida. Mi nombre es Marisol, pero en la carretera me conocen como la Sol de la autopista. Llevo más de 18 años manejando mi Kenworth, a la que bauticé Flor del Camino. Y hoy les voy a contar algo que nunca antes había compartido con nadie. Ustedes saben que ser mujer en este mundo de hombres no es nada fácil. Cada día que me subo a la cabina de mi camión, sé que me van a ver diferente. Algunos con respeto, otros con desconfianza y muchos con ideas que mejor ni les cuento. Pero lo que nadie sabe, lo que nunca me han preguntado en las gasolineras, en los paraderos, en esas largas noches de carretera, es por qué decidí vivir así. ¿Por qué una mujer como yo, que pudo haber tenido una vida normal, eligió el asfalto como hogar y el volante como compañero? Esta historia que les voy a contar pasó hace 3 años, en una ruta que va de Guadalajara a Tijuana. Fue en esos kilómetros donde entendí que mi vida no era mía solamente, que había algo más grande esperándome en el camino. Antes de empezar, quiero preguntarles algo muy personal. ¿Alguna vez han sentido que nacieron para algo diferente? ¿Algo que la sociedad no espera de ustedes? Porque yo sí, y si tú también lo has sentido, déjamelo en los comentarios. Suscríbete a este canal porque estas historias son para gente como nosotros, los que no encajamos en los moldes. Y si esta historia toca tu corazón, dale me gusta para que más personas puedan escucharla. ¿Están listos para conocer la verdad detrás de la Sol de la autopista? Porque lo que pasó en esa carretera cambió mi vida para siempre. Era una madrugada de octubre cuando sentí que mi mundo se desmoronaba. El aire olía a diésel quemado y a tierra mojada por una llovizna que no terminaba de decidirse. Eran las 4 de la mañana y yo estaba ahí, parada junto a mi Flor del Camino, con las manos temblorosas sosteniendo mi teléfono. La llamada que acababa de recibir me había partido el alma por la mitad. Mi hermana Carla, con la voz quebrada por el llanto, me había dicho las palabras que una nunca quiere escuchar. Marisol, se llevaron a Sofía, mi niña. Mi bebé de 6 años desapareció cuando jugaba en el parque. Me quedé ahí, como estatua, viendo cómo las gotas de lluvia caían sobre el parabrisas de mi camión. El ruido del motor diésel de otros tráilers que pasaban por la carretera Federal 15, cerca de Mazatlán, se mezclaba con el sonido de mi corazón que latía como tambor desafinado. Carla vivía en Tijuana, en la colonia Libertad. Yo estaba a más de 1000 kilómetros de distancia, descargando mercancía en un puerto que olía a sal y a pescado. Pero lo que más me dolía no era la distancia, era recordar por qué me había ido tan lejos de mi familia. Hacía 3 años que no hablaba con mi hermana. 3 años desde que decidí abandonar mi trabajo de secretaria en una oficina gris de Guadalajara para convertirme en la mujer que soy ahora. Cuando les dije que me iba a dedicar al transporte, que había comprado un camión usado y que me iba a la carretera, todos me dijeron que estaba loca. Las mujeres no manejan trailers, Marisol, me había dicho mi papá. Eso es cosa de hombres, vas a terminar mal. Mi hermana Carla había sido la más dura. Te vas a meter en problemas. Vas a andar con puros borrachos y malvivientes. No voy a permitir que mi hija te vea así. Esas palabras me habían dolorido más que cualquier golpe. Pero yo sabía que tenía que hacerlo. Había algo dentro de mí que me gritaba que mi lugar estaba en la carretera, no detrás de un escritorio, contando los minutos hasta las 6 de la tarde. Ahora, parada ahí bajo esa lluvia fría, me di cuenta de que mi orgullo me había costado los últimos años con mi sobrina. Sofía, esa niña de ojos grandes y sonrisa traviesa, había crecido sin conocer realmente a su tía Marisol. Y ahora quizás ya era demasiado tarde. Agarré las llaves de mi Kenworth con tanta fuerza que me dolieron los nudillos. El metal frío me recordó todas las noches que había pasado manejando sola. Todas las veces que había demostrado que una mujer también puede dominar estas máquinas de 40 toneladas. Pero en ese momento, todo mi orgullo, toda mi independencia,
todo lo que había construido en estos años se sentía vacío. Porque cuando tu familia te necesita de verdad, cuando una niña inocente está en peligro, nada más importa. Subí a la cabina de mi camión y encendí el motor. El rugido potente del Kenworth resonó en mis oídos como un rugido de guerra. Tenía que llegar a Tijuana, tenía que encontrar a mi sobrina y tenía que enfrentar el pasado que había dejado atrás. Porque a veces, mi gente, la carretera no solo nos lleva a lugares nuevos, también nos regresa a donde nunca quisimos volver. Mientras manejaba por la carretera 15, rumbo al norte, los recuerdos me golpearon como ráfagas de viento. No podía dejar de pensar en cómo había llegado hasta aquí, en por qué había elegido esta vida que tanto le dolía a mi familia. Todo había empezado 5 años atrás, cuando trabajaba como secretaria en una empresa de seguros en Guadalajara. Tenía un cubículo gris, una computadora vieja y un jefe que me veía como si fuera invisible. Cada mañana me levantaba a las 5:30, me ponía mi falda negra y mi blusa blanca, y me iba en camión hasta el centro de la ciudad. Ganaba 4,000 pesos al mes, apenas para sobrevivir. Vivía en un departamento chiquito en la colonia Oblatos, donde las paredes eran tan delgadas que escuchaba a los vecinos pelearse toda la noche. Mi refrigerador siempre estaba vacío. Y mis zapatos tenían hoyos que tapaba con cartón. Pero lo que más me dolía no era la pobreza, era sentirme como un fantasma. En la oficina, mi jefe don Ramiro me hablaba como si fuera una máquina. Marisol, haz esto. Marisol, copia aquello. Marisol, tráeme café. Nunca me preguntaba cómo estaba. Nunca me veía como persona. Un día, cuando llevaba 3 años en ese trabajo, llegué temprano y escuché a don Ramiro hablando por teléfono con su esposa. Mi secretaria es bien tonta, le decía, pero es barata y hace lo que le digo. Estas mujeres sin estudios son perfectas para trabajos así. Me quedé ahí parada, con mi taza de café en la mano, sintiendo cómo algo se rompía dentro de mí. Tenía 32 años, y de repente entendí que si seguía ahí, iba a morirme sin haber vivido realmente. Esa tarde, caminando por las calles de Guadalajara, me detuve en una gasolinera. Había un camión Kenworth azul, parked ahí, con una mujer de unos 50 años bajándose de la cabina. Tenía botas de trabajo, jeans y una camisa a cuadros. Pero lo que más me llamó la atención fue su cara. Tenía una sonrisa que irradiaba libertad. «Disculpe», le dije, «¿usted maneja ese camión?» Ella me miró y sonrió. «Sí, mija. Llevo 15 años en la carretera». «¿Por qué? ¿No es muy difícil? ¿No es peligroso para una mujer?» Se rió con ganas. «Claro que es difícil, pero todo lo que vale la pena es difícil. Yo antes limpiaba casas ajenas. Ahora tengo mi propio negocio. Conozco todo México y duermo bajo las estrellas cuando se me antoja». Me contó que se llamaba Esperanza, que había comprado su camión con un préstamo y que había aprendido a manejarlo en una escuela de choferes. «La carretera te da lo que ningún patrón te puede dar», me dijo. «Respeto, porque cuando manejas 40 toneladas, nadie te puede tratar como si fueras menos». Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en las palabras de Esperanza, en mi cubículo gris, en los años que se me estaban yendo sin hacer nada que realmente me llenara el alma. Al día siguiente renuncié. Don Ramiro se rió cuando le entregué mi carta. «¿A dónde vas a ir?» «Sin estudios universitarios, sin palancas, sin nada. Vas a volver rogando por tu trabajo». Pero yo ya había tomado mi decisión. Vendí todo lo que tenía, pedí prestado lo que pude y compré mi primer camión, un Kenworth del 2010, usado pero fuerte. Lo bauticé Flor del Camino porque quería que fuera mi nueva oportunidad de florecer. Ahora, manejando hacia Tijuana para encontrar a mi sobrina, me di cuenta de que esa decisión había sido la correcta, pero también había sido la más cara de mi vida. Llevaba ya 6 horas manejando sin parar cuando decidí que tenía que hacer algo más que solo llegar a Tijuana. No podía presentarme en casa de mi hermana después de 3 años como si nada hubiera pasado. Necesitaba un plan.
Necesitaba ayuda y, sobre todo, necesitaba demostrarle a Carla que la mujer que había elegido ser podía ser útil para encontrar a su hija. Me detuve en una gasolinera en Los Mochis, Sinaloa. Era uno de esos lugares que conocía bien, donde los camioneros paramos a cargar diésel y a tomar un café cargado que nos mantenga despiertos. El paradero olía a grasa de motor y a tacos de guisado que vendía una señora en un puesto improvisado. Mientras llenaba el tanque de mi flor del camino, pensé en todas las conexiones que había hecho en estos años de carretera. Los camioneros somos como una familia grande y dispersa. Nos cuidamos unos a otros, compartimos información, nos ayudamos cuando alguien está en problemas. Y si había algo que sabíamos bien, era movernos por rutas que otros no conocían, hablar con gente que otros no podían alcanzar y encontrar pistas donde otros solo veían calles vacías. Saqué mi radio CB y cambié a la frecuencia que usábamos los traileros del noroeste. Aquí la Sol de la autopista. Solicito apoyo urgente. Cambio. La respuesta llegó casi inmediatamente. Era la voz ronca del Lobo, un camionero veterano que conocía desde hace 2 años. Sol, ¿qué pasa, compadre? Te escuchas preocupada. Le expliqué la situación en pocas palabras. Mi sobrina desaparecida, mi regreso a Tijuana después de años sin hablar con mi familia, la necesidad de ayuda para buscarla. Órale, Sol. Eso está cabrón, me dijo el Lobo. Pero mira, yo tengo un carnal en Tijuana que se llama Memo. Él conoce esa ciudad como la palma de su mano. Anda en un Freightliner rojo. Siempre para en la gasolinera de la zona Río. Te voy a dar su frecuencia. Después de hablar con el Lobo, contacté a otros compañeros. La güerita de Sonora me dio el contacto de una mujer que trabajaba con organizaciones que buscan niños desaparecidos. El chino de Mexicali me pasó información sobre los barrios más peligrosos de Tijuana y cuáles evitar. En menos de 1 hora, tenía una red de apoyo que se extendía por toda la frontera. Gente que jamás había visto a Sofía, pero que estaba dispuesta a ayudar solo porque yo se los pedía. Porque así es la hermandad de la carretera. Mientras pagaba el diésel, la señora de los tacos se me acercó. Era una mujer morena, de unos 60 años, con las manos curtidas por el trabajo. Oiga, mija, la escuché. La Virgencita escucha siempre. Subí a mi camión con el corazón un poco menos pesado. Por primera vez desde que recibí esa llamada terrible, sentía que no estaba sola. Tenía un propósito claro: llegar a Tijuana, conectar con Memo y los otros contactos y usar todo lo que había aprendido en estos años de carretera para encontrar a mi sobrina. Encendí el motor de mi Kenworth y volví a la carretera. Ahora no solo estaba huyendo hacia el norte. Estaba corriendo hacia una misión que podía cambiar todo. Porque a veces, paisanos, la carretera no solo nos enseña a manejar camiones, también nos enseña a ser familia cuando más se necesita. Llegué a Tijuana al amanecer del segundo día. La ciudad se despertaba lentamente, con ese aire frío de la frontera que se metía hasta los huesos. Mi flor del camino rugía suavemente mientras navegaba por las calles que no había visto en 3 años. Todo se veía diferente y familiar a la vez. Los edificios parecían más viejos, había más comercios, más gente, pero el olor era el mismo, una mezcla de tacos de canasta, gas de los carros y esa brisa salada que venía del Océano Pacífico. Siguiendo las indicaciones que me había dado el Lobo, llegué a la gasolinera de la zona Río, donde supuestamente encontraría a Memo. Ahí estaba, tal como me lo habían descrito, un Freightliner rojo brillante, impecable. Con calcomanías de la Virgen de Guadalupe en el parabrisas. Me estacioné al lado y bajé de mi camión. Un hombre moreno, de unos 40 años, con bigote y gorra de los cholos, estaba revisando las llantas de su tráiler. «¿Memo?», le pregunté. Él levantó la vista y sonrió. «¿Tú eres la Sol de la autopista? El Lobo me habló de ti». «Órale, no esperaba que fueras. ¿Mujer?», completé la frase con una sonrisa cansada. «No, güerita. Esperaba que fueras más grande, pero ya veo que el tamaño no importa cuando se trata de manejar esas máquinas.
Memo me invitó a una fonda que estaba cruzando la calle. El lugar olía a café de olla y a frijoles refritos. Había pocos clientes a esa hora. Algunos trabajadores de maquiladora tomando desayuno antes de su turno, y un par de traileros como nosotros. Nos sentamos en una mesa de plástico rojo y pedimos café. Memo me escuchó con atención mientras le contaba sobre Sofía, sobre mi hermana Carla, sobre los 3 años de silencio entre nosotras. «Mira, Sol», me dijo después de un trago largo de café, «yo tengo una sobrina de la edad de tu niña. Si a mí me pasara lo mismo, estaría como loco. Pero aquí en Tijuana las cosas están cabronas. Han aumentado mucho los casos de niños que desaparecen». Me explicó que había una organización que se llamaba Madres Buscadoras de Sonora, que tenía una filial aquí en Tijuana. Ellas saben cómo moverse, conocen a la policía, tienen contactos que nosotros no tenemos. Memo sacó su teléfono y marcó un número. Habló en voz baja por unos minutos y luego me pasó el aparato. «Bueno», dijo una voz de mujer del otro lado. «Disculpe, señora, mi nombre es Marisol y mi sobrina desapareció hace 2 días». La mujer se llamaba Esperanza Jiménez. Su voz era firme pero cálida, como la de alguien que ha pasado por mucho dolor pero no ha perdido la compasión. Me citó en una hora en el Parque Morelos, en la colonia Zona Centro. Después del desayuno, Memo me acompañó al lugar. Era un parque pequeño, con árboles de jacaranda y bancas de cemento, donde algunas señoras mayores alimentaban palomas. Esperanza Jiménez me reconoció inmediatamente. Era una mujer de unos 50 años, con el cabello recogido en una cola y unos ojos que habían visto demasiado. «Mija», me dijo abrazándome como si me conociera de toda la vida, «sé exactamente cómo te sientes». Yo perdí a mi hijo hace 4 años y desde entonces ayudo a otras madres y familias a buscar a sus niños. Me sentó en una banca y me explicó que lo primero era ir a presentar la denuncia formal, aunque ya habían pasado más de 48 horas. Después vamos a hablar con tu hermana. Necesito que me dé todos los detalles. ¿Qué ropa traía la niña? ¿Con quién estaba jugando? Si había notado algo raro en los días anteriores. Por primera vez desde que recibí esa llamada terrible, sentí que alguien realmente sabía qué hacer. Esperanza no me dio falsas promesas, pero tampoco me quitó la esperanza. «Vamos a encontrarla, Marisol, pero necesito que me prometas algo, que no vas a actuar sola, que vas a confiar en el proceso, aunque sea lento». Miré hacia el cielo, donde las nubes se movían lentamente hacia el norte, y supe que había tomado la decisión correcta al regresar. La casa de mi hermana Carla estaba en la colonia Libertad, en una calle empinada llena de casas de colores pastel que se agarraban de la loma como si tuviera miedo de caerse. Había 3 años que no pisaba esa banqueta agrietada, 3 años que no tocaba esa puerta de metal azul con la calcomanía de la Virgen de Guadalupe que nuestra mamá le había regalado. Esperanza Jiménez vino conmigo porque sabía que mi hermana estaría en shock, enojada y desesperada. Necesitaba ver que no llegaba sola, que traía ayuda real y no solo buenas intenciones de una hermana que se había ido por 3 años. Cuando toqué la puerta con los nudillos temblorosos, escuché pasos arrastrados del otro lado. Mi nombre sonó extraño en la voz quebrada de Carla cuando preguntó quién era. El silencio que siguió fue tan largo que pensé que no me iba a abrir, pero después escuché el ruido de seguros que se corrían uno por uno. Carla había sido siempre la bonita de la familia, con pelo liso, ojos grandes y una sonrisa que iluminaba cualquier cuarto. Pero la mujer que tenía enfrente parecía haber envejecido 10 años en 3 días. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, el cabello enmarañado, una bata de casa manchada que olía a café frío y a desvelo. Me miró de arriba a abajo, viendo mis botas de trabajo, mis jeans desgastados, mi camisa a cuadros, la misma ropa que había criticado la última vez que nos vimos. La sala se veía igual que siempre, sillones de tela floreada, un televisor grande.
Fotos de Sofía por todas partes, pero ahora había algo nuevo que me partió el corazón. Carteles caseros con la foto de mi sobrina, montones de volantes impresos en papel barato, números telefónicos escritos en servilletas de cocina. Carla no había dormido en 3 días. Había ido a la policía, había hablado con los vecinos, había buscado en cada esquina de la colonia, pero nadie sabía nada. Era como si la tierra se hubiera tragado a mi sobrina. Esperanza sacó su libreta y empezó a hacer las preguntas que había hecho miles de veces. Sofía llevaba una playera rosa con un unicornio, jeans azules y tenis blancos con luces. Estaba jugando con sus amiguitas del parque, Lupita, Fernanda y otra niña que Carla no conocía bien. Cuando Esperanza preguntó si había notado algo extraño últimamente, Carla se tapó la cara con las manos y confesó que sí había algo. Un hombre joven, como de 30 años, que andaba por el parque los últimos días. Siempre estaba ahí cuando las niñas jugaban. Ella había pensado que era papá de alguna de ellas, pero nunca lo vio con ningún niño. En ese momento alguien tocó la puerta. Era Roberto, el novio de mi hermana, un hombre alto y moreno con overol de mecánico que entraba cargando una caja de cartón llena de más volantes. Cuando me vio, su expresión se endureció. Me preguntó si yo era la hermana que se había ido porque no le gustaba la vida de familia. Sentí que la sangre me subía a la cara, pero Esperanza me calmó con una mano en el brazo. Roberto había estado ayudando a Carla con todo desde que Sofía desapareció, pegando carteles, hablando con la gente, organizando las búsquedas. Su desconfianza hacia mí era comprensible. Llevaba 3 años sin venir a ver a Sofía y ahora aparecía cuando la niña estaba perdida. Le dije que tenía razón, que no había estado ahí, pero que estaba ahora y que iba a hacer todo lo que pudiera para encontrar a mi sobrina. Roberto se sentó al lado de Carla y la abrazó, disculpándose porque estaban desesperados y ya no sabían qué más hacer. Por primera vez en 3 días, vi una pequeña luz en los ojos de mi hermana. Una esperanza frágil, pero real, que me hizo entender que tal vez todavía había tiempo para reparar lo que se había roto entre nosotras. Al día siguiente, Esperanza me llevó a conocer un lugar que cambiaría todo mi entendimiento sobre la desaparición de Sofía. Era una casa pequeña en la colonia Zona Norte, pintada de amarillo desteñido, con rejas en las ventanas y un letrero discreto que decía Centro de Apoyo Familiar Santa María. La directora del centro se llamaba Hermana Guadalupe, una monja de unos 60 años con manos curtidas y ojos que irradiaban una paz que yo no había sentido en días. Llevaba más de 20 años trabajando con familias en crisis, especialmente con casos de niños desaparecidos en la frontera. Esperanza me había explicado durante el camino que este centro era diferente. No solo ayudaban a las familias a buscar a sus niños, sino que también tenían una red de casas de seguridad donde protegían a menores que habían logrado escapar de situaciones peligrosas. Era un refugio silencioso, discreto, que operaba con la bendición de la Iglesia y el apoyo callado de algunas autoridades que realmente querían ayudar. Hermana Guadalupe nos recibió en una sala pequeña con paredes llenas de fotografías de niños. Algunas fotos tenían listones verdes, que significaba que habían sido encontrados sanos y salvos. Otras tenían listones amarillos, casos aún en proceso. Y unas pocas, muy pocas, tenían listones negros. Cuando le mostré la foto de Sofía, me preguntó detalles sobre la descripción del hombre que Carla había visto en el parque, sobre los horarios en que mi sobrina solía jugar, sobre las rutas que tomaba de la casa al parque. Después de unos minutos, se levantó y fue a un archivero metálico que tenía en la esquina de la oficina. Sacó una carpeta gruesa llena de reportes y fotografías. Lo que me mostró me heló la sangre. Había 3 casos muy similares al de Sofía
en los últimos 2 meses. 3 niñas de entre 5 y 7 años, todas desaparecidas en parques públicos, todas con el mismo patrón. La primera había sido encontrada una semana después en un albergue temporal en Mexicali, desorientada pero físicamente bien. La segunda seguía desaparecida. La tercera había aparecido en un hospital de Ensenada, también confundida pero sin lesiones graves. Hermana Guadalupe me explicó que existía una red de trata que operaba en la frontera, pero que tenían un modus operandi particular. No lastimaban físicamente a los niños, sino que los trasladaban de ciudad en ciudad, como si los estuvieran probando en diferentes lugares antes de decidir qué hacer con ellos. Esa información me dio una esperanza inesperada. Si Sofía había caído en esas manos, existía la posibilidad de que siguiera viva y que pudiera ser encontrada. Pero también me llenó de una urgencia desesperante. Cada día que pasaba, más lejos podía estar mi sobrina. La monja me dijo que tenían contactos en todos los albergues, hospitales y casas de refugio, desde Tijuana hasta Mexicali, y que iban a activar inmediatamente una búsqueda coordinada. También se conectó con un grupo de transportistas que colaboraban discretamente con ellos, camioneros que conocían las rutas secretas y los paraderos donde a veces aparecían estos niños. Cuando salimos del centro, el sol ya se estaba ocultando detrás de los cerros que rodean Tijuana. El aire olía a tierra seca y a los últimos tacos que vendían en los puestos callejeros. Esperanza me abrazó como una madre abraza a su hija. Me dijo que ahora teníamos que esperar, que las redes ya estaban activadas, que ella y hermana Guadalupe iban a coordinar todo desde aquí, pero que yo, si quería, podía hacer algo que nadie más podía: recorrer las carreteras con mi camión, llegar a lugares donde otros no llegaban, hablar con gente que solo confía en los de su propio gremio. Esa noche, parada junto a mi flor del camino en el estacionamiento de un hotel de paso cerca de la frontera, tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a quedarme esperando. Iba a usar todo lo que había aprendido en estos años de carretera para encontrar a mi sobrina. Porque a veces, compañeros del volante, la carretera no solo nos lleva lejos de casa, también nos da las herramientas para regresar a lo que más amamos. Durante los siguientes 3 días me adapté a una rutina que jamás había imaginado. Cada mañana me levantaba a las 5 de la mañana, en el estacionamiento donde dormía en mi camión. Me conectaba por radio con una red de más de 20 camioneros que se habían sumado voluntariamente a la búsqueda de Sofía, y salía a recorrer rutas específicas que hermana Guadalupe me había marcado en un mapa. El primer día fue el más difícil. No sabía cómo preguntar en los lugares correctos sin levantar sospechas. Me sentía torpe, desesperada, como si llevara un letrero en la frente que dijera «Busco a una niña perdida». Pero Memo, que se había convertido en mi compañero de búsqueda, me enseñó que la clave estaba en ser natural, en hacer las preguntas como quien no quiere la cosa. En las gasolineras preguntábamos por una prima que andábamos buscando. En los paraderos de camiones hablábamos de una sobrinita que se había perdido en una fiesta familiar. En las fondas mencionábamos casualmente que una conocida había perdido a su niña y si alguien había visto algo raro. El primer pequeño triunfo llegó el segundo día. Una señora que vendía elotes en un crucero cerca de Rosarito me dijo que había visto a un hombre joven con una niña pequeña 2 días antes. La descripción coincidía. Una niña de cabello castaño, playera rosa, muy callada, que no se veía contenta. El hombre había comprado elotes y aguas frescas, y después se había subido a un carro verde que se dirigía hacia el sur. Esa información la reporté inmediatamente a Esperanza y a hermana Guadalupe. Ellas activaron sus contactos en todas las carreteras que iban de Rosarito hacia Ensenada y más al sur. Era una pista frágil, pero era algo. El desafío más grande no era solo buscar, sino mantener la esperanza cuando cada hora que pasaba se sentía como una eternidad.
Había momentos en que me detenía en algún paradero solitario y sentía que el peso de todo se me venía encima. La culpa por haber estado ausente 3 años, el miedo de que fuera demasiado tarde, la impotencia de no saber si estaba buscando en los lugares correctos. Pero en esos momentos más oscuros, algo sucedía que me devolvía la fuerza. Un camionero desconocido se acercaba por el radio para decir que había preguntado en 3 fondas durante su ruta. Una señora de una tienda me daba bendiciones y me prometía prender una veladora por Sofía. Memo aparecía con un café caliente y me recordaba que no estaba sola en esto. El tercer día hice algo que no había hecho en años. Entré a una capilla pequeña que estaba al lado de una gasolinera en el camino a Tecate. Era un lugar humilde, con bancas de madera desgastada y un altar sencillo, donde algunas personas habían dejado flores de plástico y veladoras a medio consumir. Me arrodillé frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe y por primera vez, desde que todo esto empezó, dejé que las lágrimas salieran sin tratar de controlarlas. Le pedí perdón por haberme alejado de mi familia. Le pedí fuerzas para seguir buscando y le hice una promesa que salió de lo más profundo de mi corazón. Si encontraba a Sofía sana y salva, nunca más iba a dejar que el orgullo me separara de las personas que amaba. Cuando salí de esa capilla, el aire olía diferente. Seguía siendo el mismo aire seco del desierto, con ese toque de diésel y polvo de carretera. Pero ahora tenía algo más. Tenía esperanza renovada, tenía propósito claro y tenía la certeza de que no iba a darme por vencida. Esa tarde, mientras manejaba de regreso a Tijuana para reportar el día a Esperanza, recibí una llamada que me cambiaría todo. Era hermana Guadalupe, y su voz tenía una urgencia que no había escuchado antes. Gente, a veces los milagros no llegan cuando los esperamos, sino cuando más los necesitamos. La llamada de hermana Guadalupe me llegó cuando acababa de pasar el crucero de la presa, en la carretera libre hacia Tijuana. Su voz sonaba diferente, cargada de una emoción que no había escuchado antes. Me contó que una de las niñas del patrón, la segunda que seguía desaparecida, había sido encontrada esa mañana en un albergue de Mexicali. Estaba bien, físicamente intacta, pero había dado información muy valiosa antes de que su familia se la llevara a casa. Había mencionado a una niña más pequeña, de cabello castaño y playera rosa, que estaba con ella en el lugar donde las habían tenido. El corazón me saltó tan fuerte que tuve que detenerme en el acotamiento de la carretera. Hermana Guadalupe me explicó que según la niña encontrada, las habían mantenido en una casa cerca de un puente grande, donde se escuchaban camiones pasar todo el día. También recordaba el sonido de trenes a lo lejos y el olor de una panadería. Esa descripción me sonaba familiar. Conocía pocos lugares en la frontera que tuvieran todas esas características juntas. Un puente importante, tráfico pesado de camiones, vías de tren y zona comercial con panaderías. Inmediatamente pensé en el área industrial, cerca del cruce fronterizo de Mexicali-Caléxico. Hermana Guadalupe ya había contactado a las autoridades locales y a sus colaboradores en Mexicali, pero me pidió que fuera para allá lo más rápido posible. Conocía mejor que nadie las rutas y los lugares donde se movían los camioneros, y podía llegar a zonas que otros no conocían. Llamé a Memo por el radio y le expliqué la situación. Él ya estaba en camino hacia Ensenada, pero cambió de ruta inmediatamente para encontrarse conmigo en Mexicali. También contacté a la güerita de Sonora, que conocía esa zona como la palma de su mano. El viaje hasta Mexicali fue el más largo de mi vida, aunque solo fueron 3 horas. Cada kilómetro que avanzaba sentía que se me apretaba más el pecho. Por primera vez en días tenía una pista real, concreta, pero también sabía que si no actuábamos rápido, podrían mover a Sofía a otro lugar. Llegué a Mexicali cuando el sol ya se estaba poniendo. La ciudad se veía diferente bajo esa luz dorada del atardecer. Más grande, más complicada, llena de calles que no conocía. Memo ya estaba esperándome en una gasolinera cerca del centro,
junto con la güerita y 2 camioneros locales que se habían ofrecido a ayudar. Dividimos la ciudad en sectores y cada uno tomó una zona diferente. Yo me quedé con el área más cercana al puente fronterizo, donde efectivamente se escuchaba el ruido constante de camiones de carga esperando para cruzar Estados Unidos. Caminar por esas calles en mi flor del camino me dio una perspectiva diferente. Pude ver casas que desde un carro normal pasarían desapercibidas. Pude escuchar conversaciones en los patios. Pude oler lo que se cocinaba en cada cuadra. Después de 2 horas de búsqueda metódica, encontré lo que estaba buscando. Una casa de 2 pisos, pintada de azul deslavado, que estaba exactamente entre el puente internacional y las vías del tren. Enfrente había una panadería pequeña que llenaba toda la cuadra con olor a bolillo recién horneado. La casa se veía normal desde afuera, pero había algo que me llamó la atención. Las ventanas del segundo piso tenían cortinas muy gruesas y nunca se veía luz, aunque ya era de noche. También noté que había 2 carros estacionados afuera que no parecían de la zona, uno verde, que coincidía con la descripción de Rosarito, y otro blanco con placas de Sonora. En lugar de actuar impulsivamente, hice algo que Esperanza me había enseñado: observar primero, reportar después, actuar en equipo. Estacioné mi camión una cuadra más adelante y llamé inmediatamente a Hermana Guadalupe. Media hora después, el lugar estaba rodeado discretamente por una operación coordinada entre las autoridades locales y el equipo de rescate del centro. Lo que encontraron esa noche cambiaría no solo mi vida, sino la de muchas familias que llevaban meses buscando a sus niños. Muchachos, a veces la paciencia y el trabajo en equipo logran lo que la desesperación sola jamás podría conseguir. La operación fue un éxito que dejó a todos sorprendidos. En esa casa de Mexicali encontraron a 5 niños, incluyendo a mi Sofía. Pero cuando finalmente pude abrazarla en el hospital donde los llevaron para revisión médica, me di cuenta de que rescatar a mi sobrina era solo el comienzo de un camino mucho más difícil. Sofía estaba físicamente bien, pero emocionalmente destruida. No hablaba, no me reconocía completamente y tenía una mirada perdida que me partía el alma. Los doctores me explicaron que era anormal. Había pasado una semana en condiciones traumáticas, separada de todo lo que conocía, sin entender qué estaba pasando. Carla llegó al hospital 2 horas después que yo. Cuando vio a su hija, se derrumbó. No solo de alivio, sino también de culpa. Se culpaba por haber dejado que Sofía jugara sola en el parque, por no haber prestado más atención al hombre extraño, por no haber sido suficientemente protectora. Los siguientes días fueron los más duros que habíamos vivido como familia. Sofía no quería estar sola ni un minuto, pero tampoco parecía reconocer completamente su entorno. Los psicólogos del hospital nos dijeron que necesitaría tiempo, paciencia y mucho amor para recuperarse del trauma. Yo me había quedado en Mexicali, durmiendo en mi camión afuera del hospital, porque no quería alejarme de Sofía, pero también porque me había dado cuenta de algo que me llenaba de miedo. Después de encontrarla, no sabía qué iba a pasar conmigo. Había cumplido mi promesa de encontrarla, pero ¿ahora qué? ¿Regresaba a mi vida de carretera como si nada hubiera pasado? El tercer día después del rescate, mientras Sofía dormía en su cama en el hospital, Carla y yo tuvimos la conversación que habíamos evitado durante 3 años. Estábamos sentadas en el pasillo, tomando café horrible de máquina, cuando mi hermana finalmente habló. Me dijo que había estado equivocada, que durante estos días había visto cómo yo había movido cielo y tierra para encontrar a su hija, cómo había usado todo lo que había aprendido en la carretera para algo bueno, algo importante. Se dio cuenta de que mi trabajo no me había convertido en una mala persona, sino en alguien fuerte, independiente, capaz de resolver problemas que otros no podían. Pero también me confesó algo que me dolió más que cualquier reproche. Tenía miedo de que ahora que habíamos encontrado a Sofía, yo me fuera otra vez. Tenía miedo de perderme de nuevo.
especialmente ahora que Sofía iba a necesitar tiempo para sanar y la familia iba a necesitar estar unida. Esa conversación me hizo enfrentar mis propios miedos. Yo también tenía miedo, pero de lo contrario, tenía miedo de quedarme y volver a sentirme atrapada, de que mi familia esperara que abandonara la vida que tanto me había costado construir. Fue Esperanza Jiménez quien me ayudó a ver las cosas de manera diferente. Una tarde, mientras visitaba a Sofía en el hospital, me contó sobre otras mujeres que había conocido en casos similares. Me habló de madres que habían encontrado formas de combinar sus responsabilidades familiares con trabajos que las hacían sentir realizadas. También me contó algo que no sabía. Durante la búsqueda de Sofía, mi historia se había vuelto conocida entre muchas organizaciones que trabajaban con familias en crisis. Había demostrado que tenía habilidades únicas. Conocía las carreteras, tenía contactos en lugares difíciles de alcanzar y, sobre todo, tenía la determinación para no rendirse nunca. Me propuso algo que jamás había considerado: trabajar con el Centro de Apoyo Familiar, usando mi experiencia como camionera para ayudar en casos como el de Sofía. Podría seguir manejando, seguir en la carretera, pero ahora con un propósito más grande que solo transportar mercancía. La idea me emocionó y me aterró al mismo tiempo. Significaba cambiar mi vida otra vez, pero también significaba la posibilidad de no tener que elegir entre mi familia y mi independencia. Esa noche, viendo a Sofía dormir tranquilamente por primera vez desde el rescate, me di cuenta de que tal vez los obstáculos más grandes no vienen de afuera, sino de nuestros propios miedos a cambiar. Una semana después del rescate, cuando Sofía ya estaba en casa recuperándose lentamente, recibí una visita que no esperaba. Era un domingo por la tarde, y yo estaba ayudando a Carla a preparar la comida en la cocina de su casa cuando tocaron la puerta. Roberto fue a abrir y regresó con una expresión extraña en la cara. «Marisol», me dijo, «hay alguien que quiere verte. Dice que te conoce de hace años». Salí al patio y me encontré con una mujer que me hizo detener el corazón por un momento. Era Esperanza, la camionera que había conocido años atrás en Guadalajara, la que me había inspirado a comprar mi primer tráiler. Pero se veía diferente, más delgada, con algunas canas en el cabello y una sonrisa que tenía algo de tristeza. Me abrazó como si fuéramos hermanas que no se habían visto en mucho tiempo. «Sol», me dijo, usando mi apodo de carretera, «me enteré de lo que pasó con tu sobrina». Por toda la frontera se habla de la camionera que movió cielo y tierra para encontrar a una niña. Le ofrecí que se sentara en las sillas de plástico que Carla tenía bajo la sombra de su pequeño árbol de limón. Esperanza me contó que había vendido su camión el año pasado. Su esposo había enfermado de cáncer y necesitaba cuidados constantes. Ahora trabajaba como supervisora en una empresa de logística en Tijuana, pero extrañaba terriblemente la carretera. Lo que me dijo después me dejó sin palabras. Durante mi búsqueda de Sofía, mi historia había llegado hasta ella a través de la red de camioneros. Se había sentido muy orgullosa de saber que la mujer a quien había inspirado años atrás había usado su fuerza y conocimiento para algo tan importante. Pero había venido a verme por otra razón. Su empresa de logística había estado buscando a alguien con mi perfil, una camionera experimentada, conocedora de rutas, pero sobre todo alguien confiable para coordinar operaciones especiales. Operaciones que incluían transportar familias en crisis, trasladar víctimas de violencia a lugares seguros y colaborar con organizaciones como el Centro de Apoyo Familiar. «Mira, Sol», me dijo mientras tomábamos agua fresca que Carla nos había traído. «Yo sé que estás en una encrucijada. Quieres seguir en la carretera, pero también quieres estar cerca de tu familia. Esto que te propongo es diferente. No serían viajes de semanas, sino operaciones específicas, planeadas con un propósito social». La oferta era tentadora, pero también me daba miedo. Significaba cambiar otra vez, aprender cosas nuevas
enfrentar situaciones que podían ser emocionalmente muy difíciles. En eso estábamos cuando Sofía salió de la casa. Había estado durmiendo la siesta y se veía mejor que los días anteriores. Su cabello castaño brillaba bajo el sol de la tarde, y aunque todavía tenía esa mirada cautelosa, ya sonreía de vez en cuando. Se acercó a nosotras tímidamente. Esperanza la saludó con mucha suavidad, presentándose como una amiga de la tía Marisol. Sofía me miró y por primera vez desde el rescate habló con claridad. «Tía, ¿el señor malo ya no va a regresar?» Sentí que se me cerraba la garganta, pero logré responder. «No, mi amor, ya nunca va a regresar. Está segura con nosotras». Sofía asintió y después me sorprendió con otra pregunta. «¿Tu camión grande está aquí? ¿Me puedes enseñar cómo se maneja?» Esperanza y yo nos miramos y sonreímos. Esa niña traviesa y curiosa estaba regresando poco a poco. Esa tarde, cuando Esperanza se fue, me quedé pensando en su propuesta, pero sobre todo me quedé pensando en la pregunta de Sofía sobre mi camión. Mi sobrina había visto mi flor del camino como algo positivo, algo que había ayudado a encontrarla, no como algo que me alejaba de la familia. Tal vez era hora de dejar de ver mi vida como elecciones excluyentes. Tal vez era posible ser la tía Marisol que manejaba camiones y la tía Marisol que estaba presente para su familia. Compadres, a veces los encuentros más importantes no son los que buscamos, sino los que llegan cuando estamos listos para recibirlos. 2 semanas después decidí aceptar la propuesta de Esperanza, pero antes quería hacer algo especial para mi familia. Había prometido a la Virgen de Guadalupe que si encontraba a Sofía sana y salva, nunca más dejaría que el orgullo me separara de las personas que amaba. Era hora de cumplir esa promesa de una manera que todos pudiéramos recordar para siempre. Organicé una comida familiar en el patio de la casa de Carla para celebrar que Sofía estaba de regreso y que nuestra familia se había reunido otra vez. Invité a todos los que habían sido parte de esta historia. Esperanza Jiménez y hermana Guadalupe, Memo y la güerita de Sonora que habían venido desde lejos, Roberto que había apoyado a Carla en todo momento, y algunos vecinos de la colonia que habían ayudado en la búsqueda. Carla y yo cocinamos durante todo el día anterior. Preparamos mole poblano, arroz rojo, frijoles de la olla y tortillas hechas a mano que llenaron la casa con ese olor a masa de maíz que me recordaba a nuestra infancia. Roberto puso una lona grande en el patio para hacer sombra y concebimos mesas y sillas prestadas de la iglesia del barrio. El día de la comida, Sofía estaba más animada que nunca. Se había puesto su vestido favorito, uno amarillo con flores pequeñas, y había insistido en ayudar a poner los platos en la mesa. Aunque todavía tenía momentos de silencio y se pegaba mucho a Carla, ya se reía cuando le contaba chistes tontos y había vuelto a hacer preguntas sobre todo lo que veía. Cuando llegó la hora de comer, pedí permiso para decir unas palabras. Me levanté de la mesa con las manos temblorosas, viendo todas esas caras que habían sido parte de los días más difíciles y más importantes de mi vida. Les dije que antes de esta experiencia, yo pensaba que ser fuerte significaba ser independiente, que ser libre significaba no depender de nadie, que tener éxito significaba demostrar que podía hacer las cosas sola, pero me había dado cuenta de que estaba equivocada. La verdadera fuerza venía de saber pedir ayuda cuando la necesitaba. La verdadera libertad venía de tener gente en quien confiar. Y el verdadero éxito era poder usar lo que había aprendido para ayudar a otros. Hermana Guadalupe se levantó y dijo que habíamos creado algo hermoso juntos, que el rescate de Sofía había sido posible gracias a una red de personas que se habían unido por amor. Esperanza Jiménez agregó que mi historia iba a inspirar a otras mujeres camioneras a usar sus habilidades para causas importantes. Memo, con su manera sencilla de hablar, dijo que en todos sus años de carretera nunca había visto una operación tan bien coordinada entre camioneros, organizaciones civiles y autoridades. Esto demuestra, dijo, que cuando nos unimos por algo bueno, no hay obstáculo que no podamos vencer.
Pero el momento más emotivo llegó cuando Sofía se levantó de su silla y se acercó a mí. Con su vocecita clara me dijo: «Tía Marisol, cuando sea grande quiero ser como tú. Quiero ayudar a encontrar niños perdidos». Todos nos quedamos en silencio por unos segundos y después Roberto empezó a aplaudir. Pronto todos estaban aplaudiendo, no solo por las palabras de Sofía, sino por todo lo que habíamos pasado juntos, por todo lo que habíamos logrado. Esa tarde, después de que se fueron los invitados, Carla y yo lavamos los platos mientras Sofía jugaba en su cuarto. Mi hermana me dijo algo que me llenó el corazón. «Marisol, por primera vez en años siento que nuestra familia está completa. No porque estemos todos en el mismo lugar, sino porque todos sabemos que nos importamos de verdad». Era cierto. Habíamos aprendido que estar unidos no significaba estar físicamente juntos todo el tiempo, sino saber que cuando alguien necesitaba ayuda, todos íbamos a estar ahí. Amigos de la carretera, a veces las celebraciones más importantes no son las que planeamos, sino las que nacen del corazón agradecido. 6 meses después de esa comida familiar, mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé posibles. Había empezado a trabajar con la empresa de logística de Esperanza, coordinando operaciones especiales que combinaban el transporte comercial con misiones humanitarias. Mi flor del camino seguía rugiendo por las carreteras mexicanas, pero ahora tenía un propósito que iba mucho más allá de mover mercancía de un lugar a otro. En estos meses había participado en el rescate de 3 familias más, había transportado suministros médicos a comunidades aisladas y había colaborado con Hermana Guadalupe en la creación de una red nacional de camioneros voluntarios que ayudaban en casos de emergencia. Cada viaje me daba la satisfacción de saber que estaba usando todo lo que había aprendido en la carretera para algo que realmente importaba. Pero lo más hermoso de todo era que ya no tenía que elegir entre mi familia y mi trabajo. Sofía había cumplido su palabra. Cada vez que regresaba de un viaje, ella me esperaba con 1000 preguntas sobre los lugares que había visitado, las personas que había ayudado y las aventuras que había vivido. Sus ojos brillaban cuando le contaba sobre las montañas de Oaxaca, los desiertos de Sonora o las costas de Veracruz. Carla había encontrado su propia forma de ser parte de esta nueva vida. Había empezado a trabajar medio tiempo en el Centro de Apoyo Familiar, ayudando a otras madres que pasaban por la misma desesperación que ella había vivido. Su experiencia como madre que había perdido y recuperado a su hija le daba una credibilidad y una comprensión que ningún manual de psicología podía enseñar. Roberto se había convertido en una especie de coordinador logístico desde Tijuana, usando su taller mecánico como punto de apoyo para revisar y mantener los vehículos de las operaciones de rescate. Había encontrado en esta causa una manera de usar sus habilidades técnicas para algo más grande que solo reparar motores. Una tarde de noviembre, mientras estaba estacionada en un paradero cerca de Guadalajara, esperando instrucciones para mi siguiente entrega, pensé en cómo mi vida se había convertido en una historia que jamás hubiera podido imaginar. Había empezado como una mujer que huía de una oficina gris, buscando libertad, y había terminado siendo parte de una red de personas que usaban esa libertad para ayudar a otros. Recordé las palabras que Esperanza, la primera camionera que conocí, me había dicho años atrás: «La carretera te da lo que ningún patrón te puede dar, respeto». Ahora entendía que tenía razón, pero no completamente. La carretera me había dado respeto, pero también me había dado algo más valioso: la oportunidad de descubrir que mi lugar en el mundo no era un destino fijo, sino un camino en constante movimiento. Esa noche, cuando llegué a casa de Carla, Sofía corrió a abrazarme como siempre hacía. Pero esta vez tenía algo especial que enseñarme. Un dibujo que había hecho en la escuela. Era un camión azul, mi flor del camino, con una mujer en la cabina,
y al lado había varias figuras pequeñas con los brazos alzados como si estuvieran saludando. Son las familias que has ayudado, Pia. Me explicó con esa seriedad que solo tienen los niños cuando hablan de cosas importantes. Mi maestra dice que eres una heroína de verdad. Le di un beso en la frente y le dije que los verdaderos héroes no eran las personas que hacían cosas extraordinarias, sino las que usaban sus habilidades ordinarias para ayudar cuando alguien más las necesitaba. Esa noche, apostada en mi antigua cama en el cuarto que Carla me había preparado para mis visitas, miré por la ventana hacia donde estaba estacionada mi flor del tamino. Las luces de posición brillaban suavemente en la oscuridad, como dos ojos amigables que me esperaban para la próxima aventura. Me di cuenta de que la carretera me había enseñado la lección más importante de todas, que el verdadero hogar no es un lugar donde te quedas, sino las personas que llevas en el corazón a donde quiera que vayas, porque quien se detiene en la carretera para ayudar a otros nunca anda solo en el camino de la vida. Si esta historia tocó tu corazón, déjame saber en los comentarios cuál fue el momento que más te emocionó. Suscríbete al canal para más relatos de esperanza y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que siempre hay una manera de encontrar el camino de regreso a casa.